Existen circunstancias en las cuales no sabemos qué hacer, a dónde ir en los momentos de dificultad, buscando una salida, un consejo, un hombro amigo en quien confiar y entregarle nuestras cargas, nuestras luchas y vivencias amargas. Es allí cuando las dudas del alma comienzan a surgir y queremos brindarte nuestra ayuda a encontrar una salida hacia un nuevo camino que ilumine tu vida. Comenzamos. Hoy, en Dudas del Alma, veremos los elementos que nos aprisionan en cárceles espirituales y que a lo largo de nuestra vida no hemos podido vencer y librarnos del yugo de la esclavitud que paraliza nuestra vida. Acompáñeme usted y vea que usted tiene las llaves en sus manos. Comencemos a vivir una vida nueva. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Acompáñame en Dudas del Alma. Mi nombre es Felipe Solís y aprendamos juntos acerca de este tema. ¿Pero qué dice el diccionario acerca de la palabra libertad? Veamos a ver el contexto de la palabra libertad y también lo vamos a ver desde un punto de vista bíblico. La libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de la sociedad. La libertad es un derecho humano básico. Otra definición que tenemos de la palabra libertad nos dice que es un estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometida a la voluntad de otro, ni está sujeta a la obligación, deber, disciplina, etc. Veamos qué es la libertad desde un punto de vista bíblico. El concepto de libertad en la Biblia se refiere a la liberación de algo o de alguien que esclaviza, impidiendo así el gozo de su creador. Pero también habla de que el hombre libre encuentre el gozo de vivir con Dios, de vivir en comunión con Dios y recibir las bendiciones divinas en el plan perfecto que Él tiene para con los hombres. Veamos más acerca de esto. Hasta ahora estamos viendo que una cárcel es un lugar de sufrimiento y que trae como consecuencia que la persona viva lastimosamente para que se arrepienta. O también hay otro tipo de personas, ¿verdad?, que viven con su corazón endurecido, ¿verdad?, y se acostumbran a vivir de esta manera, a vivir en la cárcel, ¿verdad?, y hacer de esto su manera de vida, su manera de vivir, su manera de diario vivir, ¿verdad? Y queremos que Dios toque el corazón de esas personas para que venga a romperlo y vengan a cumplirse los planes originales que tiene Dios para esa persona y que tenga una vida abundante. Veamos ahora cuáles son las cárceles que siguen. Aquí le muestro los tipos de cárceles que existen que mantienen presas y en cautividad a la mayoría de la gente. Acompáñeme y veamos una a una. Veamos ahora acerca de la cárcel de los vicios, ¿verdad? Dice Proverbios 2:14 que algunas personas se alegraron haciendo la maldad, haciendo el mal. Y se huelgan en las perversidades de los vicios. Y así es como hay muchas personas hoy en día que se envuelven en los vicios pensando que son libres al usar algún tipo de sustancias. Piensan ellas que son libres al escoger la cocaína o la marihuana o la heroína o cualquier otro tipo de sustancias que se meten a su cuerpo, y piensan ellas que son libres porque es su libre elección de drogarse o de sentir algún tipo de sentimiento con relación a menguar el sufrimiento verdadero de sus emociones. Entonces tenemos que estas personas viven más bien presas en los vicios porque es muy fácil entrar, pero difícil de dejarlos, difícil de salir de los vicios.
Vemos el caso de lo que viene siendo Sodoma y Gomorra. En Judas 1:7 vemos ahí una mención acerca de cómo ellos contaminaron a las demás ciudades que estaban alrededor de ellos, ¿verdad? Y cometieron vicios contra la naturaleza. Y fueron puestos ellos, por ejemplo, para sufrir el castigo del fuego eterno, puesto que la inmoralidad los invadió. Ellos tenían vicios en la inmoralidad sexual y por ello Dios los castigó destruyéndolos y borrándolos del mapa. Y si lo traemos como ejemplo hacia este mundo, hacia esta era, vemos que estamos viviendo o estamos empezando a vivir algo semejante a lo que se estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, con la inmoralidad sexual, con los derechos que se le están dando a este tipo de personas que practican tales actos, ¿verdad? Y aparte tenemos el caso de las personas que viven presas de la pornografía, de la masturbación, o que son personas adúlteras que solamente andan buscando relacionarse con otras personas de manera sexual, ¿verdad? Y tal es el caso de que estas personas viven presas también, ¿verdad? En la inmoralidad, en la perversidad sexual que esto lleva, y esto es también un vicio. Aquí tenemos los versos, Proverbios 2:14, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1:7, Reina Valera 1960. Vamos a ver qué es lo que nos dice la cárcel de maldad. Dice Hechos 8:23, ¿verdad? Porque veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, ¿verdad? Y es en la manera en que muchas personas se encuentran, ¿verdad? Con pensamientos malos, con pensamientos de maldad, siempre pensando en hacerle mal a otro, en lugar de hacerle un bien, de ayudar al prójimo. Siempre están pensando esas personas, ¿verdad?, en cómo hacerle la vida imposible a otra persona, y ellas están presas en cárceles de maldad, en lo cual le trae una raíz de amargura, le trae la hiel de amargura en su interior, y esas personas no consiguen ser felices. Aquí vemos el concepto de amargura. Nos dice que esta palabra proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Finalmente, el uso en el griego clásico revela el concepto de algo fuerte. La amargura entonces es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Entonces entendemos que la amargura es fuente de toda maldad y es uno de los 4 pilares que esclavizan a la persona. ¿Y qué es lo que sucede con las personas que viven en cárcel de oscuridad? ¿Verdad? Tenemos a esas personas que no tienen una luz, que no tienen una dirección, que todo en ellas se ve oscuro, ¿verdad? Que por más que ellas intentan avanzar, tropiezan a cada rato porque están presas en tinieblas, están presas en la ceguera espiritual, ¿verdad? Veamos qué es lo que dice la Biblia acerca de estas personas que viven de esta manera. Y usted va a ver que en este caso, el enemigo es el que pone a la persona en esa cárcel de oscuridad. Veamos. Como vemos aquí, la ceguera es una cárcel de oscuridad. Y dice así en Salmo 88:6: Me has echado de lo más hondo del hoyo en lugares oscuros y profundos. Y el otro dice: Mis enemigos me persiguen y me has aplastado contra el suelo. Me obligan a vivir en la oscuridad como los que han muerto hace tiempo. Nos obligan y nuestros enemigos nos persiguen. Fíjese bien. Que estábamos analizando hace un momento con mi hijo, que hay también otra cárcel que es la de la irresponsabilidad, y es cuando nosotros le echamos la culpa a otra persona para aliviar nuestra carga, y es ciertamente un acto en el cual nosotros depositamos la culpa en otra gente y nosotros mismos nos sentimos en apariencia mejor, aunque tenemos la conciencia
de que realmente fue nuestra culpa, pero nosotros nos sentimos mejor al culpar a alguien más de la responsabilidad de nuestros actos o de nuestras fallas, de nuestros errores. Cuando son errores, la culpa es de los demás, pero cuando son aciertos, solamente a nosotros nos pertenecen. Y eso es algo que la mayoría de las personas vivimos día con día. Pero ¿qué elementos son los que nos privan de la libertad? Veamos juntos cuáles son los elementos, las circunstancias en las cuales una persona pierde su libertad. Veamos. ¿Cuáles serían los elementos que nos privan de la libertad? Tenemos la opresión, por ejemplo. Tenemos la amargura como segundo pilar y el más importante. Tenemos las dificultades y estorbos que entorpecen el camino de las personas. Y finalmente tenemos los enredos que esclavizan la vida de una persona. Estos serían los 4 elementos básicos que producen la esclavitud en la vida de la persona. Si nosotros nos empeñamos en cortar la cabeza de la esclavitud, tendríamos que cortar la opresión, la amargura, las dificultades y enredarse. Una persona que vive oprimida da todos los síntomas de una persona esclavizada. Una persona con amargura da todos los síntomas de tener otras cualidades de maldad. Las personas que viven en dificultades constantes, que viven enredadas en chismes, en pleitos, en desunión, son personas que viven esclavizadas. Hasta ahora hemos visto las cárceles que nos quitan la libertad, pero también tenemos que ver el otro aspecto, qué es lo que nos da la libertad. Veamos cómo a través de la verdad, porque en el principio del versículo que dimos, dijimos que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vamos a ver el principio de la verdad para ser libres de nuestras ataduras, de las cárceles espirituales que hemos estado viviendo. Andar en la verdad es estar en los caminos de Jesús, y si Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, nos invita a conocerlo, porque Él es la verdad que libera y da la vida que usted y yo queremos vivir. Y además de esto, ir al Padre, al final de nuestro camino. Eso significa que somos con Él libres de toda cárcel. Y todos sus mandamientos son verdad. Al seguir este camino tendremos la ayuda de Dios con certeza, aunque el pasado carcelario de nuestras malas decisiones nos persiga. La certeza de nuestra libertad está en nosotros. Jesús fue enviado a dar las buenas noticias a los pobres, a liberar a los afligidos y anunciar la libertad a los presos y libertad a los que están en la cárcel. El Señor nos ha dejado un manual de vida y en primer lugar es hablar con la verdad. Hablar con la verdad a nuestro prójimo, y esta es un arma poderosa para ser libre y vencer al enemigo carcelario de nuestras ataduras. Y es claro que por practicar la verdad se levantará nuestro enemigo para intentar aprisionarnos nuevamente, pero usted y yo tenemos al más grande aliado que peleará por usted y por mí para obtener su victoria. Amigo, amiga, créalo, el Señor es real, Dios es real y Él quiere dar su libertad el día de hoy.